¿Podemos hablar de un suspiro final cuando la persona está falleciendo? ¿Todos emiten un suspiro final antes de morir? ¿Cómo es lo que se emite en ese momento? Sí, a través de la tanatología existen distintos tipos de síntomas que van hablando de que una persona, un moribundo terminal, va presentando antes de su muerte, ¿no? Pero en realidad es solamente un aliento, ¿no? Es un aliento que nos dieron al comienzo de nuestra vida y jugamos con él durante toda nuestra vida hasta que lo devolvemos. Podríamos decir que es solo una bocanada de aire, ¿no? Con la que nos pasamos jugando durante toda la vida. En mi experiencia no hay una sola manera de pasar hacia el otro lado, pero como hombre del espíritu es importante poder reconocer en el momento de la muerte que somos un ser espiritual haciendo la experiencia humana. Y los desafíos que vamos atravesando en nuestra vida tienen que ver con ensayos de nuestra obra de teatro, ensayos de cómo va a estar nuestro corazón en el momento del gran estreno. Ese estreno es el último suspiro. En nuestra cultura vivimos la muerte como algo que nos va a ocurrir, ¿no? Pero en realidad, visto desde la personalidad, ese yo que se formó en el momento que nacemos y que se va a morir en el momento que nos muramos, la muerte le ocurre. Y este último aliento justamente tiene tres grandes universalidades, digamos, ¿no? Tres grandes reglas máximas. La primera es, en el momento de tu muerte, nada va a ser como creías que era, o sea, todo se va a transformar, ¿no? A eso se le llama la aniquilación, el principio de aniquilación. La segunda es la universalidad. Todo lo que nace se va a morir. Y la tercera máxima, desde el punto de vista tanatológico, es la impredecibilidad. O sea, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Yo esta la pongo entre comillas por los ejemplos que te dije antes, de que en una cultura con personalidades tan impermeables al ser como la nuestra, para lograr tolerar la separación de nosotros con nosotros mismos, con nuestro corazón, eso es así. En otras culturas, en donde las personas no tienen que estar tan enfrentadas a dolores, violencia y desamparo tan grande como cualquier momento de salir a la calle, en nuestras ciudades, digamos, hay un mayor contacto con la sensibilidad, con la vulnerabilidad y con el sentir, y entonces hay muchos registros. Ahora me estoy acordando también de un libro de Priscilla Cogan, La voz de la sabiduría, de una nativa norteamericana, donde también anuncia el momento de su pasaje hacia el otro lado sin estar con ninguna enfermedad ni nada. Porque algo que tenemos que ver es que el último aliento es algo natural. El diseño de la vida no necesariamente te vas a morir de enfermedad. Te morís porque cumpliste el propósito de tu alma. Eso que la personalidad de pronto ni se enteró, ¿no? O la personalidad fue muy consciente y fue atravesando los velos hasta unificarse con su alma y sabe para qué está acá, sabe qué es lo que está madurando y aprendiendo y hace un gran estreno, digamos, en el momento del último aliento. En realidad esto del último aliento es como reconocer que cada final tiene un nuevo comienzo. Esa última expiración tiene que ver con un tema físico, como dicen los médicos, en el sentido de que los órganos del paciente dejan de funcionar conjuntamente con su frecuencia respiratoria hasta llegar a esa pausa final. Mira, yo creo que en esto hay distintos planos que se van moviendo a la vez. Hay planos de causas y planos de consecuencias. Los planos físicos de los órganos son planos de consecuencias. Los planos de causa son los planos del espíritu. En el medio está el alma, la que va aprendiendo, la que va transformándose. El espíritu no necesita transformación, es la luz verdadera y eterna, que siempre es quien es, y nada de lo que hacemos en nuestra vida lo puede afectar. El alma es lo que llamamos nuestro corazón, digamos, las emociones que venimos a madurar. A través de ellas se expresan los conflictos en nuestro cuerpo físico y emocional, ¿no? Nuestra psiquis también. Entonces, nuestro cuerpo físico es el que refleja lo que nosotros estamos madurando, y a veces lo refleja a través de dolores y otras veces lo refleja a través de vitalidades, ¿no? Entonces, para que algo ocurra en el cuerpo físico, tiene que tener una causa en el alma, ¿sí? Si no, no ocurre. No están separados, es como esas muñecas rusas, ¿viste? Las mamushkas. Bueno, va uno dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. No es cuestión de creencia, sino de poder comprobarlo. Por ejemplo, no ves porque tenés ojos. Los cadáveres tienen ojos y nos pueden ver. Ves porque tenés al espíritu dándote la oportunidad de estar dentro de un cuerpo, sosteniendo la vida, como la vela, ¿no? La llama que te permite estar teniendo esta experiencia.